Lo primero que me impactó fue el aroma. Las agujas de pino aplastadas bajo mis pies, el aire invernal cristalizándose en mis pulmones, algo indómito que me hizo erizar la piel con una sensación de alerta. Las voces a mi alrededor se acallaron mientras atravesaba el gran salón. Mis dedos recorrieron los lisos paneles de madera que revestían las paredes. La ceremonia de apareamiento estaba en pleno apogeo, una cacofonía de sonidos que me guiaba y me desorientaba a la vez. El tintineo de las copas, risas nerviosas, el susurro de los trajes formales, y, por debajo de todo ello, el bajo murmullo de la expectación que vibraba en el suelo. «Busca un asiento libre, Evelyn», me susurró mi hermana Mara, tocándome brevemente el codo con la mano antes de desaparecer. Sabía lo que no estaba diciendo, que tenía sus propios planes para esa noche, que cuidar de su hermana Omega ciega no formaba parte de ellos. No podía culparla. En nuestra manada, la ceremonia anual de apareamiento representaba una oportunidad. La oportunidad de formar alianzas, de ser elegida, de ascender en estatus. Para alguien como yo, representaba algo completamente diferente. Otro recordatorio de mi lugar en los márgenes. Apreté con más fuerza el colgante de mi abuela, sintiendo el calor de la plata desgastada contra mi palma. «Confía en lo que sientes más allá de la vista», me había dicho antes de morir, apretando el amuleto de luna creciente en mi mano cuando solo tenía 12 años. «Tus otros sentidos nunca te mentirán». 7 años después, sus palabras seguían siendo mi ancla en un mundo diseñado para aquellos que podían ver. El colgante era mi única herencia. Eso y las raras habilidades Omega que se habían manifestado junto con mi ceguera. Nuestra manada consideraba estos dones como una compensación por mi defecto. Un equilibrio cósmico que aún así me dejaba firmemente en la parte inferior de nuestra jerarquía. Una Omega que podía sentir las emociones, que a veces podía calmar una sala con su presencia, pero que necesitaba un guía para recorrer los caminos más sencillos. Difícilmente un material de apareamiento de primera. Mi bastón golpeaba rítmicamente mientras avanzaba, contando los pasos como siempre hacía, 27 desde la entrada hasta donde comenzaban las mesas. Los camareros me habían descrito la distribución anteriormente. 12 mesas redondas dispuestas en forma de herradura, con la mesa alta al frente, reservada para el rey alfa visitante y su delegación. Nuestros propios líderes de la manada se unirían a ellos allí, junto con los candidatos más prometedores para posibles parejas. Me habían sentado en la mesa 9, cerca del fondo, una invitación de cortesía extendida a todos los miembros de la manada en edad de aparearse, incluso a aquellos sin perspectivas realistas. Encontrar mi mesa asignada resultó más difícil de lo previsto. Las descripciones que me habían dado no tenían en cuenta la multitud, los cuerpos que se movían y se desplazaban de forma impredecible, el efecto desorientador de tantos olores y sonidos superpuestos. «Disculpen», murmuré repetidamente, moviéndome con cuidado entre los grupos de personas. Algunos se apartaban murmurando disculpas. Otros se quedaban en silencio cuando pasaba, y sus emociones me golpeaban en oleadas. Curiosidad, lástima, incomodidad. Estaba acostumbrada a todo eso. Un movimiento repentino entre la multitud me empujó hacia un lado. Mi cadera chocó contra una silla y extendí la mano para mantener el equilibrio. El asiento estaba vacío. Sentí un gran alivio. Llevaba tanto tiempo deambulando que me sentía llamativa, y el peso de la atención que supone ser el centro de todas las miradas era algo que intentaba evitar. Me deslicé en la silla con gratitud y me arreglé el vestido azul pálido. Un momento después, se hizo el silencio. Comenzó cerca de mí y se extendió como una piedra lanzada al agua tranquila. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los vasos dejaron de tintinear. Incluso la música ambiental pareció desvanecerse. El silencio tenía textura, una densidad que presionaba contra mi piel. «Pareces perdida», dijo una voz a mi lado, baja y controlada, pero con algo indómito bajo la superficie. El aroma se intensificó, pino e invierno y algo más. Algo que hizo que mi instinto Omega me instara simultáneamente a retirarme y rendirme. Poder,
irradiaba de él como el calor de una llama. Estaba buscando la mesa 9, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la repentina sequedad en mi garganta. Pido disculpas si he ocupado el asiento de alguien. Un sonido suave, casi una risita, pero no del todo. Estás en la mesa alta, mi mesa. La comprensión me golpeó como agua helada. La mesa alta, la mesa del rey Alfa. El horror me dejó clavada en el sitio cuando me di cuenta de mi error. De todas las mesas del salón, me había equivocado y me había sentado en la más prohibida. Me había sentado junto al cambiaformas más poderoso de los 3 territorios. Lo siento mucho, susurré, agarrándome al borde de la silla para levantarme. No me quedé. Una sola palabra, pronunciada en voz baja, pero con absoluta autoridad. No era una petición. Me quedé paralizada, a medio camino entre sentada y de pie, muy consciente de los cientos de ojos fijos en nosotros, del silencio atónito que seguía envolviendo la sala. Nadie se acercó. Nadie se atrevió. ¿Cómo te llamas?, preguntó con tanta naturalidad como si estuviéramos solos, en lugar de ser el centro de atención de todas las personas presentes en el gran salón. Evelyn, logré decir. Evelyn Winters. Siéntate, Evelyn Winters. Me dejé caer en la silla, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Mis dedos volvieron a encontrar el colgante de mi abuela, frotando el familiar patrón como si fuera un talismán. Eres ciega. No era una pregunta, pero tampoco una acusación, simplemente una observación. Sí, y una omega. Asentí con la cabeza. Sí. Entonces recordé hablar, una combinación interesante. Había algo en su tono que no lograba identificar. Curiosidad, tal vez, o diversión. Ninguna de las dos cosas parecía apropiada para un rey alfa dirigiéndose a una omega ciega que acababa de cometer una grave infracción del protocolo. El silencio que nos rodeaba comenzaba a romperse. Pequeños grupos de susurros estallaban y se extendían. Podía sentir las oleadas de conmoción, desaprobación y fascinación que me invadían desde todas las direcciones. Los líderes de mi manada estarían mortificados. Este tipo de error podía dañar las relaciones y afectar negativamente a la reputación de toda nuestra manada. El rey Alpha Blackwood se acercó con voz tensa. Richard Grant, el alfa de nuestra manada. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas por esta interrupción. Evelyn se unirá a mí para cenar. El rey Alfa terminó, con un tono que no admitía réplica. Como mi invitada, una nueva ola de conmoción recorrió la sala. Sentí que me ardían las mejillas y se me cortaba la respiración. Por supuesto, respondió el Alfa Grant tras un momento, con su confusión y preocupación reflejadas en su aroma. Como desee, Majestad. Los pasos se alejaron, el ruido ambiental de la ceremonia se reanudó gradualmente, aunque ahora con un trasfondo de especulación e incredulidad. «Estás temblando», observó en silencio el rey Alfa. Sí, mis manos temblaban ligeramente en mi regazo, y las presioné contra mis muslos para calmarlas. He interrumpido su ceremonia. No era mi intención. La ceremonia me aburría. Él interrumpió el protocolo y las posturas. Eres lo primero genuino que ha pasado en toda la noche. No supe cómo responder a eso. La autenticidad no era una cualidad muy valorada en nuestro mundo de jerarquías cuidadosas y alianzas calculadas, especialmente cuando venía envuelta en una omega ciega que ni siquiera podía encontrar su asiento asignado. Dime, Evelyn Winters, ¿sabes quién soy más allá de mi título? La pregunta me dejó perpleja. Eres el Alpha Ray Blackwood. Tu territorio abarca las montañas y los bosques del norte. Gobernás 3 manadas principales y una docena de manadas menores. Esos son datos sobre mi posición, no sobre quién soy. Algo en su voz, tal vez un desafío o simple curiosidad, me hizo detenerme. Consideré cuidadosamente mis siguientes palabras. No, admití finalmente. No sé quién sos, solo sé lo que otros dicen de vos. ¿Y qué dicen? Dudé. Ser sincero parecía peligroso, pero mentir a un rey alfa sería peor. Dicen que eres poderoso, despiadado cuando es necesario, que has traído prosperidad a tus territorios, pero que gobiernas con mano de hierro
que has rechazado a todas las posibles compañeras que te han presentado en los últimos 5 años. Un suave suspiro, casi de satisfacción, bastante acertado. ¿Y qué sientes tú por mí, Evelyn Winters? Más allá de lo que te han dicho. La pregunta me sorprendió. Pocas personas reconocían mis habilidades, y menos aún me invitaban a utilizarlas. Dudé, y luego extendí tentativamente mis sentidos hacia él. Las emociones alfa eran notoriamente difíciles de leer. Su energía era más intensa, más controlada, con una complejidad que podía abrumar a un omega sin experiencia. Pero más allá del poder intimidante que irradiaba, percibí algo inesperado. Soledad, no la simple ausencia de compañía, sino algo más profundo, más intenso. El aislamiento de alguien que está siempre rodeado, pero al que nunca se ve de verdad. Tristeza, dije en voz baja antes de poder reconsiderarlo. Soledad, frustración. ¿Estás cansado de algo o de alguien? Me detuve de repente, horrorizada por mi propia audacia. El silencio entre nosotros se prolongó, cargado de tensión. Me preparé para la ira, para el rechazo. Notable, dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no la oigo. La mayoría de la gente solo ve lo que espera ver. Yo no lo veo todo, le recordé. Una pequeña sonrisa nerviosa se dibujó en mis labios antes de que pudiera evitarlo. Su risa me sorprendió, profunda y genuina. Retumbó en el aire entre nosotros. La conversación a nuestro alrededor se interrumpió de nuevo cuando las cabezas se volvieron en nuestra dirección. No, supongo que no. Había una sonrisa en su voz. Quizás por eso ves más claramente que la mayoría. Antes de que pudiera responder, hubo un torbellino de movimiento y los sonidos de los camareros acercándose con el primer plato, el tintineo de la porcelana fina y la plata, el sutil golpe de las copas de cristal al colocarlas, los ricos aromas de la comida cara flotando en el aire. ¿Me permites?, preguntó. Y antes de que pudiera determinar para qué me estaba pidiendo permiso, sentí su mano cubrir la mía sobre la mesa. Su tacto me provocó una sacudida. Dedos cálidos y fuertes que se curvaban alrededor de los míos con una delicadeza sorprendente. La mesa está muy bien puesta. Yo te guiaré. Era algo inaudito. Un rey alfa. El rey alfa ayudando personalmente a una omega con algo tan mundano como orientarse en una mesa. Podía sentir la conmoción que emanaba de los que nos rodeaban. Prácticamente podía oír los pensamientos que se agolpaban en sus mentes. ¿A qué estaba jugando? ¿Qué quería de la chica omega ciega? Pero su tacto no tenía ningún motivo oculto que yo pudiera percibir, solo un deseo sincero de ayudar. Y debajo de eso, algo que se parecía extrañamente a la curiosidad. Gracias, murmuré, permitiéndole guiar mi mano hacia cada elemento, describiendo sus posiciones con la precisión de alguien acostumbrado a dar órdenes claras. La copa de vino a las 12 en punto, el agua a las 12, el tenedor de ensalada en el extremo izquierdo, el tenedor de cena junto a él, el cuchillo y la cuchara de sopa a tu derecha. Su voz seguía siendo baja, dirigida solo a mí, a pesar de la tensa atención de todos los que nos rodeaban. Mientras hablaba, su pulgar trazaba pequeños círculos en el dorso de mi mano, un gesto inconsciente que parecía en desacuerdo con el sereno rey alfa que todos temían. «Has hecho esto antes», observé, sorprendida por la facilidad con la que me guiaba. Tras una breve vacilación, mi madre perdió la vista en sus últimos años. Esa simple confesión, personal, casi vulnerable, me sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Los reyes alfa no compartían detalles personales, no exponían posibles debilidades, y mucho menos con omegas desconocidos que acababan de conocer. «Lo siento», dije en voz baja. «Fue hace mucho tiempo». Su mano se retiró de la mía y sentí la repentina ausencia de su calor como algo físico. Llegó el primer plato y la conversación a nuestro alrededor se reanudó gradualmente, aunque podía sentir el peso de la atención aún fija en nuestra improbable pareja. Las preguntas flotaban en el aire, sin formular, pero apremiantes. ¿Por qué el rey alfa, conocido por sus exigentes estándares y por rechazar innumerables parejas adecuadas, mostraba tanta atención a un omega ciego
de una manada menor? No tenía respuestas, solo el colgante cálido contra mi piel y las palabras de mi abuela resonando en mi mente. Confía en lo que sientes más allá de lo que ves. Y lo que sentía del rey Alfa a mi lado era mucho más complejo que la simple crueldad de su reputación. A medida que avanzaba el primer plato, me daba cuenta cada vez más de cómo mi presencia junto al rey Alpha Blackwood había perturbado el evento cuidadosamente orquestado. Los susurros revoloteaban a nuestro alrededor como pájaros nerviosos, y podía sentir las miradas, algunas curiosas, otras hostiles, clavándose en mí desde todas las direcciones. Las mujeres que habían sido colocadas estratégicamente en la mesa alta, posibles parejas cuidadosamente seleccionadas por su linaje y habilidades, irradiaban un resentimiento que me ponía la piel de gallina. «Todos nos están mirando», murmuré, manteniendo la voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oírme. «Déjalas», respondió él indiferente. Hubo un ligero cambio en su postura. Lo sentí más que lo oí cuando se inclinó hacia mí. «¿Te molestan los juicios, Evelyn?» La forma en que pronunció mi nombre me provocó un escalofrío inesperado. Nadie me hablaba así con interés, con atención, como si mis respuestas realmente importaran, y no sus juicios, admití, manejando con cuidado el tenedor para pinchar un trozo de algo delicado y aderezado con hierbas. Estoy acostumbrada a eso. Es la atención. Prefiero pasar desapercibida. Una preferencia inusual para alguien que asiste a una ceremonia de apareamiento, observó él, con un tono divertido. Sentí que me subían los colores a las mejillas. Mi asistencia no era precisamente opcional. Todos los miembros de la manada en edad de aparearse que no lo hayan hecho deben participar. Hice una pausa y luego añadí con una pequeña sonrisa. Aunque sospecho que mi invitación fue más una formalidad que una expectativa. ¿Por qué eres ciega? Su franqueza fue desconcertante. La mayoría de la gente evitaba mencionar mi condición directamente, como si la ceguera fuera contagiosa con solo reconocerla. En parte, admití, y en parte porque soy diferente, incluso para una omega. La conversación a nuestro alrededor fluía y refluía, pero yo seguía siendo muy consciente de su atención, centrada únicamente en mí, con una intensidad que era a la vez halagadora e inquietante. Me pregunté si así era como se sentía ser vista, verdaderamente vista, más allá de la superficie. «¿Cómo diferente?», preguntó él cuando no di más detalles. Dudé. Mis habilidades inusuales no eran algo de lo que hablara abiertamente, especialmente con extraños. Incluso dentro de mi propia manada, se las veía con una mezcla de superstición y aceptación cautelosa. Eran herramientas útiles en ciertas situaciones, pero también recordatorios de mi alteridad. «Percibo cosas», dije finalmente, manteniendo la voz baja. Emociones, intenciones, a veces verdades más profundas. Mis dedos volvieron a encontrar el colgante de mi abuela, recorriendo sus curvas familiares. Mi abuela era igual. Lo llamaba el don de Omega. «Una habilidad poco común», comentó, con voz pensativa, especialmente en su forma desarrollada. Incliné la cabeza, sorprendida. «¿Lo conoces?» «Me encargo de conocer todos los dones significativos que aparecen en los territorios bajo mi protección». Una pausa. Entonces, aunque me habían hecho creer que el don había desaparecido en estas regiones hace generaciones, había algo en su tono, un énfasis particular, una cuidadosa neutralidad que me hizo preguntarme qué era lo que no estaba diciendo. Antes de que pudiera seguir reflexionando, los camareros se acercaron para retirar el primer plato y traer el segundo. A medida que avanzaba la comida, me di cuenta de otra sensación bajo el constante murmullo de la atención. Algo más oscuro, más agudo, dirigido hacia nosotros desde el otro lado de la sala. No era simple curiosidad o desaprobación, sino algo que parecía odio. Pura malicia concentrada que me ponía los pelos de punta. Me puse tensa involuntariamente y apreté el tenedor con más fuerza. «¿Qué es?». La pregunta del rey Alfa llegó de inmediato, con voz baja pero alerta. Dudé, sin saber cómo explicar lo que había sentido sin parecer paranoica. «Probablemente nada, solo alguien que no aprecia tu atención hacia mí».
Era un eufemismo, pero más seguro que expresar mi verdadera impresión. Se movió a mi lado, un movimiento sutil pero deliberado. ¿Quién? La franqueza de su pregunta me sorprendió. No lo sé. No puedo verlos. ¿Recuerdas? Intenté adoptar un tono ligero, pero sonó falso incluso para mis propios oídos. Pero puedes sentirles, replicó él. Tu don. Úsalo. No era una petición. A pesar de su tono amable, las palabras ocultaban la autoridad de un alfa. Respiré hondo y extendí mi conciencia hacia afuera, más allá de la burbuja de atención que nos rodeaba, buscando el origen de esa oscura emoción. El esfuerzo me hizo palpitar las sienes. Examinar el complejo panorama emocional de una sala llena de lobos ambiciosos ya era bastante difícil en circunstancias normales. Intentar aislar un hilo específico en medio del caos era como buscar un grano de arena concreto en una playa. Pero allí, en el límite de mi conciencia, la malicia volvió a latir, más aguda ahora que la buscaba activamente. Giré ligeramente la cabeza, orientándola instintivamente hacia ella. Tercera mesa por la izquierda, murmuré. Alguien importante. Sus emociones tienen el peso de la autoridad. Me concentré más, superando la tensión. No es de nuestra manada. Su olor es diferente, más frío, como la piedra y el agua estancada. A mi lado, el rey alfa se quedó completamente inmóvil. No era la quietud de la sorpresa, sino la inmovilidad mortal de un depredador que se prepara para atacar. Su olor cambió sutilmente, adquiriendo un matiz más agudo que hizo que mis instintos omega quisieran mostrar mi garganta en señal de sumisión. Interesante, dijo finalmente, con voz controlada, pero con algo peligroso acechando debajo. Ese sería el consejero Alexander de la manada Stone River, un viejo conocido. La forma en que dijo conocido dejó claro que su relación era todo menos amistosa. Sentí un escalofrío, preguntándome qué historia había entre ellos. No le gusta que esté aquí sentada, observé innecesariamente, un sonido que podría haber sido una risa en otras circunstancias. No, imagino que no, pero no por las razones que tú crees. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, continuó. Cuéntame sobre tu vida, Evelyn Winters, más allá de las ceremonias y la política de la manada. El cambio brusco de tema me tomó por sorpresa. Mi vida, repetí, momentáneamente nerviosa. Es bastante normal. Lo dudo mucho. La calidez había vuelto a su voz. Hazme el favor. Y así lo hice. Le conté que crecí como la única loba ciega de nuestro territorio, que aprendí a moverme por el mundo a través del sonido, el olfato y el tacto, que mi abuela me enseñó a controlar mis habilidades empáticas antes de que me abrumaran, que en mi pequeña cabaña a las afueras de las tierras de la manada creaba remedios herbales y bálsamos que, según admitió a regañadientes el curandero de la manada, eran más eficaces que los suyos. Yo misma cultivo las hierbas, le expliqué, y me relajé en la conversación a pesar de la atención que nos rodeaba. La jardinería es relajante. Todo te habla a través del olor y la textura. No necesitas ver para saber cuándo una planta está prosperando o sufriendo. ¿Vives sola?, preguntó, con algo indescriptible en su tono. Asentí. Cuando mi abuela falleció, me dejó su cabaña. Mis padres, dudé. Las viejas heridas aún están sensibles a pesar de los años. Les costó aceptar mi condición. Ahora tienen sus propias vidas en otro territorio. No mencioné cómo se habían distanciado gradualmente a medida que se hacía evidente que mi ceguera no era temporal. Cómo finalmente se habían trasladado a una manada donde nadie sabía que habían tenido una hija defectuosa. Solo Mara había mantenido el contacto, visitándome de vez en cuando, más por obligación que por afecto. Te abandonaron, no hay duda. Su voz se había vuelto fría de nuevo, con un tono que me hizo estremecer. Tomaron su decisión, dije simplemente. Lo he aceptado. Era una mentira, pero necesaria. Algunas vulnerabilidades eran demasiado delicadas para exponerlas, incluso, o quizás especialmente, a un rey alfa que había mostrado una amabilidad inesperada. Entonces llegó el plato principal, salvándome de seguir hablando de mi familia.
El rico aroma de la carne asada y las hierbas llenó el aire, y oí el tintineo del vino al ser servido en las copas. ¿Me permites?, preguntó de nuevo, y una vez más su mano cubrió la mía, guiándome a través de la nueva disposición de mi plato. Venado en el centro, tubérculos asados a las 4 en punto. La salsa de setas silvestres se había rociado sobre la carne. Su tacto se prolongó más de lo necesario, su pulgar trazando pequeños círculos en mi muñeca que hicieron que el calor se extendiera por mi brazo. El gesto parecía inconsciente, íntimo de una manera que hizo que mi corazón latiera más rápido. Gracias, murmuré, muy consciente de su proximidad, del sutil aroma a especias y madera que era exclusivamente suyo. «Estás temblando otra vez», observó en voz baja. «Sí, pero esta vez no es por miedo. La habitación está caliente», respondí, una verdad a medias que sonaba poco convincente incluso para mis propios oídos. Él emitió un sonido evasivo que sugería que sabía exactamente por qué estaba temblando y que le resultaba satisfactorio. La conversación a nuestro alrededor había vuelto en gran medida a su curso normal, aunque yo seguía siendo consciente de la corriente subterránea de especulaciones, de las miradas que se dirigían continuamente en nuestra dirección. Lo más impactante de todo era la falta de intervención por parte de los líderes de mi propia manada. En circunstancias normales, mi presencia en la mesa principal, mi interacción con el rey Alfa, habría sido rápidamente corregida. Sin embargo, nadie se acercó. Nadie intentó apartarme ni disculparse por mi continua imposición. Era como si una barrera invisible nos rodease, manteniendo a los demás a raya. O tal vez era simplemente el miedo a la reacción impredecible del rey Alfa lo que impedía la interferencia. «Te tienen miedo», dije de repente, al darme cuenta. Sí, sin negarlo, sin falsa modestia, solo reconociendo el hecho. ¿Por qué? Se quedó en silencio un momento, pensando que el poder requiere respeto. El respeto a menudo viene del miedo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que te teman? La pregunta era demasiado atrevida, demasiado personal para un Omega dirigido a un rey Alfa. Me mordí el labio, arrepintiéndome de las palabras tan pronto como salieron de mi boca. Pero en lugar de ira, percibí algo parecido a la sorpresa en él, seguida de una consideración genuina. «Lo que quiero», dijo finalmente, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para oírlo, rara vez se considera relevante, incluso por aquellos más cercanos a mí. La confesión, cruda en su honestidad, me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, un alboroto en la entrada del salón llamó la atención de todos. Las puertas se abrieron con una fuerza innecesaria y un nuevo aroma entró en la sala, similar al de los reyes Alfa en sus notas básicas de autoridad y poder, pero superpuesto con algo más agudo, más agresivo. «Mis disculpas por llegar tarde», anunció una voz masculina, lo suficientemente alta como para que se oyera en toda la sala. «La casa ha durado más de lo previsto». El rey Alfa que estaba a mi lado se puso rígido. «Mi hermano», dijo, con una voz neutra que sugería un control cuidadoso de sus emociones. «Príncipe Cyrus». Los pasos del recién llegado se acercaron directamente a la mesa alta, con movimientos seguros, casi arrogantes. Sentí cómo cambiaba el aire a medida que se acercaba. Percibí cómo la conversación se apagaba a su paso. «Hermano», dijo el príncipe, con voz rebosante de falsa cordialidad. «Qué detalle haberme guardado un sitio en tu mesa». Una pausa, y luego, con evidente sorpresa, «Aunque veo que te has encontrado a ti mismo». Compañera inesperada, sentí su mirada sobre mí como un contacto físico, evaluadora y desdeñosa a la vez. Apreté los dedos alrededor del colgante de mi abuela, buscando fuerza en sus contornos familiares. «Príncipe Cyrus», dijo el rey Alfa, con un tono de voz que incluso yo, una forastera, podía reconocer como una advertencia. «Permítame presentarle a Evelyn Winters. Es mi invitada esta noche. Una Omega ciega». El príncipe no hizo ningún intento por disimular su incredulidad o el desprecio que teñía sus palabras. «En serio, Dominic, incluso para ti, esta es una elección inusual de entretenimiento». El rey Alfa, Dominic,
Se levantó de su asiento con un movimiento fluido. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados cuando su poder se desplegó, presionando a todos los presentes con una fuerza palpable. «Pide perdón», ordenó. Esa sola palabra, impregnada de la autoridad alfa, me hizo flaquear las rodillas, aunque permanecí sentada. El silencio volvió a caer sobre la sala, más pesado que antes. Sentí cientos de ojos fijos en la escena que habíamos creado. El rey alfa de pie, irradiando una furia fría. El príncipe, cuya sorpresa había dado paso al cálculo. Y yo, atrapada entre ellos, insegura y cada vez más incómoda. «Vamos, hermano», dijo el príncipe Cyrus en tono conciliador, aunque no percibí ningún remordimiento genuino. «Seguro que no has desarrollado una sensibilidad tan delicada. No era mi intención ofender a tu invitada». «Sin embargo, la ofensa se produjo», respondió Dominic con voz mortalmente tranquila. Pidió disculpas a Lady Winters. Ahora bien, el tratamiento honorífico Lady Winters, normalmente reservado a los lobos de estatus significativo, provocó una onda de conmoción en la sala. Percibí en el príncipe un destello de ira genuina, rápidamente enmascarada por un cuidadoso control. «Mis disculpas, Lady Winters», dijo, con palabras formales y vacías. Hablé sin pensar. Incliné ligeramente la cabeza, sin saber cuál era el protocolo adecuado para aceptar una disculpa de la realeza. «No pasa nada, Alteza». Dominic permaneció de pie hasta que su hermano se alejó para sentarse en otro lugar de la mesa alta. Solo entonces se sentó a mi lado, con movimientos controlados, pero con una tensión subyacente que antes no había. «Tu hermano no me aprueba», observé en voz baja. Una vez que la conversación se reanudó a nuestro alrededor, a regañadientes. «Mi hermano no aprueba nada que no sea idea suya», respondió Dominic. Un hilo de vieja frustración se entretejía en sus palabras. «No le hagas caso». Pero yo intuía que había algo más. Capas de historia y conflicto entre los hermanos que iban más allá de la simple rivalidad, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, de alguna manera, me había convertido en un peón en un juego cuyas reglas no entendía. El resto de la comida transcurrió en una extraña mezcla de tensión y conexión inesperada. A pesar de la interrupción del príncipe y la continua atención de los presentes, Dominic y yo entablamos una conversación que parecía casi natural. Me hizo preguntas sobre mi vida, mis habilidades, mis pequeños actos de independencia que otros podrían dar por sentados. Y escuchó mis respuestas con un interés genuino que me hizo sentir vista de una manera que nunca antes había experimentado. «La luna llena se acerca en 3 días», comentó mientras servían el postre, algo decadente con chocolate y bayas cuyo aroma me hizo la boca agua. «¿Corres con tu manada durante el cambio?», dudé, con la cuchara a medio camino de mis labios. La pregunta tocaba otra forma en la que me diferenciaba de los demás lobos. «A veces», dije con cautela, «el cambio me afecta de manera diferente. Conservo más conciencia humana que la mayoría». Dejé la cuchara sobre la mesa. De repente, había perdido el interés por el postre. A la manada le resulta inquietante. Prefieren que corra lejos de los grupos principales de caza. Lo que no dije fue lo solitarias que podían ser esas carreras, trotando por caminos familiares, mientras los alegres aullidos de mis compañeros de manada resonaban en la distancia, siempre consciente de las líneas invisibles que me separaban de su experiencia comunitaria. «¿Tu lobo ve sin ojos?», preguntó, con auténtica curiosidad en su voz. Asentí. Mejor que mi forma humana. De hecho, el olfato y el oído se vuelven más agudos, más vívidos. Puedo trazar un mapa del bosque en mi mente a través de ellos. Una pequeña sonrisa tocó mis labios al recordar. La primera vez que me transformé, después de perder la vista, fue como redescubrir un mundo que creía perdido para siempre. ¿Cuándo ocurrió? Tu ceguera. Nací con vista, le expliqué. La perdí gradualmente entre los 8 y los 10 años. Una respuesta autoinmune, dijo el sanador. Mi sangre de lobo atacando mis partes humanas. Me encogí de hombros ligeramente. Cuando cumplí 11 años, el mundo era oscuridad. Se quedó callado por un momento y sentí que procesaba esta información,
encajándola en la imagen que se estaba formando de mí. Sin embargo, te adaptaste, observó finalmente. Creaste una vida a pesar de las limitaciones que otros habrían aceptado. Había algo parecido a la admiración en su voz que me hizo sonrojar. No tuve otra opción, respondí con sinceridad. Mi abuela se negó a dejarme esconderme o a que me trataran como a una inválida. La vista es solo una forma de percibir el mundo, solía decir. Ni siquiera la más importante. Mis dedos volvieron a encontrar el colgante, recordando a la anciana feroz que había moldeado en gran medida quién era yo. Dominic se fijó en el gesto. Ese colgante lo tocas a menudo. Tiene un significado especial para ti. Era de ella, de mi abuela. Dudé, luego levanté la luna creciente de plata en su cadena y la sostuve ligeramente. ¿Te gustaría verlo? Sentí su sorpresa ante la oferta, seguida de algo más cálido. Sí, dijo, y sus dedos rozaron los míos al tomar el colgante, enviando esa calidez ahora familiar a través de mi piel. Es antiguo, observó después de un momento. La artesanía es inusual. Estos símbolos a lo largo del borde son del idioma antiguo. Runas protectoras. Me quedé sin aliento. ¿Puedes leerlos? Mi abuela decía que eran especiales, pero nunca me los tradujo. Él hizo un sonido de confirmación. Son un amuleto contra el engaño. La verdad te encontrará en la oscuridad. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Un guardián adecuado para alguien con tus dones. Cuando me devolvió el colgante a la palma de la mano, sus dedos se demoraron contra los míos más de lo necesario. El contacto me provocó una sacudida de conciencia. Diferente a la anterior, más intensa, más deliberada. Evelyn, comenzó bajando la voz a un tono que me hizo erizar la piel de expectación. Hay algo que... Una voz aguda interrumpió lo que fuera que estaba a punto de decir. Majestad, perdone la interrupción. La voz pertenecía a una mujer, culta y autoritaria. El brindis ceremonial se realiza tradicionalmente después del postre y se está haciendo tarde. Sentí la irritación de Dominic como algo físico, pero cuando habló, su voz no delató nada. Por supuesto, Lady Serena, hay que respetar la tradición. La mujer, Lady Serena, irradiaba satisfacción teñida de algo más oscuro. Sentí su mirada recorriendo mi cuerpo, desdeñosa y calculadora a la vez. Quizás su invitada se sentiría más cómoda en otro lugar durante los actos formales, sugirió, con falsa preocupación en sus palabras. Los rituales ceremoniales pueden resultar bastante complejos para quienes no están familiarizados con el protocolo de la corte. Antes de que Dominic pudiera responder, coloqué la servilleta junto al plato y enderecé los hombros. Tiene toda la razón, Lady Serena. No quisiera interferir con la tradición. Volví la cara hacia donde sentía a Dominic a mi lado. Gracias por su amabilidad, Majestad. Fue un honor inesperado. Me levanté, decidida a salir con toda la dignidad que pudiera salvar. Este extraño interludio, fuera lo que fuera, estaba llegando claramente a su inevitable fin. La realidad se reafirmaba, pero la mano de Dominic atrapó la mía bajo la mesa, con un apretón firme pero suave. «Quédate», me dijo. Y aunque su voz se mantuvo tranquila, sentí la orden que había detrás. No era la compulsión alfa, sino algo igualmente poderoso. Lady Serena, informe al maestro de ceremonias de que el brindis comenzará en breve. Su descontento irradiaba de ella en oleadas, pero no tuvo más remedio que aceptar. Como desee, Majestad. Mientras sus pasos se alejaban, me volví hacia Dominic, confundida. ¿Por qué has hecho eso? Ella tiene razón. No pertenezco aquí durante los rituales formales. Perteneces donde yo digo que perteneces, respondió. Un atisbo de ese peligroso tono alfa regresó, pero de forma más suave. Y prefiero tu compañía a la de aquellos que han sido cuidadosamente seleccionados para complacerme. Esa confesión provocó un cosquilleo en mi pecho que intenté suprimir desesperadamente. Esto no era real. No podía ser real. Los reyes alfa no establecían vínculos genuinos con omegas ciegos de manadas menores. Fuera cual fuera el juego al que estuviera jugando, fuera cual fuera el entretenimiento momentáneo que yo le proporcionara, terminaría esta noche cuando concluyera la ceremonia.
Imaginar lo contrario era una temeridad peligrosa. El brindis, dije, forzando la practicidad en mi voz. ¿En qué consiste? Pareció aceptar el cambio de tema, aunque percibí cierta renuencia. Es bastante sencillo. Como rey alfa visitante, me pondré de pie y pronunciaré unas palabras sobre la alianza entre nuestros territorios, la importancia de los fuertes lazos entre manadas, y luego inauguraré formalmente el periodo de cortejo. ¿Periodo de cortejo?, pregunté, desconcertado. La ceremonia de apareamiento no es solo una noche, explicó. Marca el comienzo de un periodo de 3 meses durante el cual se pueden iniciar los cortejos formales. Esta noche se trata de primeras impresiones, atracciones iniciales. Las negociaciones reales vendrán después. Antes de que pudiera responder, un silencio se apoderó de la sala cuando alguien, presumiblemente el maestro de ceremonias, golpeó una copa de cristal con una cuchara de plata, y el tono claro resonó en el salón. Distinguidos invitados, anunció una voz formal. Hemos llegado al brindis ceremonial. Invito a su majestad, el rey Alpha Dominic Blackwood, a dirigirse a los asistentes. A mi lado, Dominic se puso de pie con elegancia. Su presencia parecía expandirse, llenando la sala con una autoridad tranquila que llamaba la atención sin esfuerzo. Sentí que toda la sala se centraba en él. Cientos de ojos se fijaron en su figura. Honrados alfas, respetados miembros de la manada, comenzó, con una voz que llegaba sin esfuerzo a todos los rincones de la sala. Nos reunimos esta noche, como lo hemos hecho durante generaciones, para celebrar los lazos entre nuestros territorios, fortalecer antiguas alianzas y forjar otras nuevas. Continuó su discurso, refiriéndose a la historia compartida, la protección mutua y la prosperidad que se deriva de la cooperación. Sus palabras eran perfectamente apropiadas, de mentalidad tradicional, y sin embargo, había algo en su forma de expresarse que parecía más formal, como si estuviera recitando unas líneas que había pronunciado muchas veces antes sin verdadera implicación. Como es tradición, continuó, acercándose a lo que supuse que era la conclusión. Esta noche marca el inicio del período formal de cortejo. Durante 3 lunas, aquellos que hayan encontrado posibles parejas podrán perseguir sus intereses de acuerdo con las antiguas costumbres y protocolos. Hizo una pausa y percibí un cambio en su actitud, algo más auténtico que traspasaba la fachada formal. La tradición tiene un propósito, dijo, con un tono sutilmente diferente. Proporciona estructura, continuidad, un puente entre el pasado y el futuro, pero la tradición sin crecimiento se convierte en estancamiento. El ritual sin significado se convierte en una actuación vacía. Un murmullo recorrió la multitud. Claramente, esto no formaba parte del discurso esperado. He asistido a 7 ceremonias de apareamiento como rey alfa, continuó Dominic, con un tono más agudo en su voz. He observado los rituales, pronunciado las palabras y visto cómo se repetía año tras año la misma elaborada danza de la política y el posicionamiento. Me han presentado candidatos considerados adecuados en función de su linaje, sus ventajas políticas y cualidades superficiales que poco tienen que ver con la verdadera compatibilidad. El murmullo se hizo más fuerte. Sentí la conmoción que emanaba de la multitud, la incertidumbre y la confusión. A mi lado, las emociones del príncipe Cyrus se dispararon con alarma y algo que se parecía casi a alegría. Esta noche, dijo Dominic, con una voz que atravesó los susurros crecientes. Algo inesperado ocurrió, algo genuino en medio del cálculo. Y me ha recordado cuál era el propósito original de estas ceremonias. No las alianzas estratégicas, sino la conexión auténtica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando sentí que su atención se desplazaba hacia mí. Seguramente no lo estaba haciendo. Por lo tanto, ejerzo mi derecho como rey alfa para declarar formalmente mi interés en el cortejo. La sala estalló en susurros emocionados. Era claramente inesperado, pero no sin precedentes. Que el rey alfa visitante eligiera una pareja entre las candidatas era un golpe maestro para cualquier manada. Pero entonces Dominic continuó, con su voz cortando las especulaciones. Mi interés se centra en Evelyn Winters,
de la manada de Crescent Valley. Silencio. Un silencio absoluto y atónito se apoderó de toda la sala. Mis oídos zumbaban por la sorpresa. No podía haber oído bien. El Rey Alfa acababa de declarar públicamente su interés por mí. Una omega ciega sin estatus, sin valor político, sin nada que la recomendara, excepto... ¿Qué? ¿Qué motivo podía tener para hacer tal declaración? Sentí cientos de emociones golpeándome a la vez desde todas las direcciones. Conmoción, indignación, incredulidad, celos, cálculo, triunfo, furia. La avalancha era abrumadora. Me hacía dar vueltas la cabeza y me cortaba la respiración. Esto es absurdo. La voz pertenecía al príncipe Cyrus, que aparentemente se había levantado. Hermano, no puedes hablar en serio. Es ciega y omega de una manada menor sin valor estratégico. El consejo nunca lo aceptará. El consejo no elige a mi pareja. Dominic interrumpió con voz mortalmente tranquila. Ese derecho me pertenece solo a mí, tal y como está escrito en nuestras leyes más antiguas. Pero ella es suficiente. Esa sola palabra transmitía tal autoridad alfa que incluso yo sentí su fuerza como una presión física. Mi postura declarativa. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No podía ser real. Tenía que ser algún tipo de maniobra política. Algún juego entre hermanos o entre facciones rivales que yo no entendía. Evelyn. Dominic se había vuelto hacia mí, con voz más suave. Solicito formalmente tu permiso para cortejarte según la ley de la manada. No tienes ninguna obligación de aceptar. Otro shock recorrió la sala ante estas palabras. Un rey alfa pidiendo permiso en lugar de simplemente reclamar lo que quería. No tenía precedentes. Tragué saliva con dificultad, tratando de encontrar mi voz a pesar del caos de emociones que se arremolinaban a mi alrededor, a pesar de mi propia confusión e incredulidad. Majestad, comencé, con la voz vergonzosamente temblorosa. No lo entiendo. Acabamos de conocernos. No sabe nada de mí. Sé más de lo que cree, respondió. Había algo enigmático en su tono. Y deseo saber aún más. Ese es el propósito del cortejo, ¿no es así? Un destello de ira atravesó mi confusión. ¿Era esto una broma para él? Una diversión para romper la monotonía de los procedimientos formales. Con todo respeto, Majestad, dije, manteniendo mi voz lo suficientemente baja como para que solo los que estaban en nuestra mesa pudieran oírme. No me interesa ser una novedad o una declaración política. En lugar de ira, percibo algo parecido a la admiración por su parte. Bien, dijo simplemente. Yo tampoco. Antes de que pudiera responder, otra voz rompió la tensión. El Alpha Grant, de mi propia manada. Su tono era una extraña mezcla de diferencia e incredulidad. Majestad, aunque nos honra su interés por uno de los miembros de nuestra manada, tal vez sería mejor continuar esta discusión en privado una vez concluida la ceremonia. Dominic lo consideró por un momento. Tienes razón, Alpha Grant. Los procedimientos formales deben continuar. Levantó la voz para dirigirse una vez más a toda la sala. El período de cortejo queda abierto. Que la luna os guíe a cada uno de vosotros hacia parejas dignas. Con esas palabras tradicionales, se sentó de nuevo a mi lado, aparentemente indiferente al caos que había provocado su anuncio. A nuestro alrededor, la conversación se reanudó lentamente, con reticencia, aunque ahora centrada por completo en lo que acababa de suceder. Has causado un gran revuelo, observé, todavía tratando de procesar lo que había pasado. Bien, respondió, y pude oír la sonrisa en su voz. Estas ceremonias se han vuelto demasiado predecibles. ¿De eso se trata? ¿De romper con las expectativas? Se quedó callado por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido su ligereza. No, Evelyn, se trata de algo mucho más importante que eso. ¿Entonces qué? Pregunté, con la frustración rompiendo finalmente mi compostura. ¿Qué motivo podría tener el Rey Alfa para declarar su interés en alguien como yo? Su mano encontró la mía bajo la mesa, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto que me pareció sorprendentemente íntimo.
Porque cuando te sentaste a mi lado, dijo en voz baja, eras la única persona en esta sala que me veía como un hombre y no como una corona. Y eso, Evelyn Winters, es más raro de lo que puedas imaginar. Sus palabras me dejaron sin habla. Una sensación peligrosa, algo parecido a la esperanza, se apoderó de mí a pesar de mi determinación de mantenerme práctica. Antes de que pudiera formular una respuesta, un nuevo alboroto atrajo la atención de la sala. Las puertas principales se abrieron con lentitud ceremoniosa y un silencio se apoderó de la reunión. El aroma que entró era desconocido, pero tenía notas que me recordaban a Dominic y Cyrus, un parecido familiar en forma alactaria. La reina madre, murmuró Dominic a mi lado, retirando su mano de la mía mientras se ponía de pie. A nuestro alrededor, las sillas chirriaron cuando los demás siguieron su ejemplo en una oleada de deferencia. Yo también me levanté, sin estar segura del protocolo, pero sin querer permanecer sentada cuando todos los demás se habían levantado. Los pasos de la reina madre se acercaron con mesurada dignidad, acompañados por el sutil susurro de telas caras y el débil tintineo de las joyas. «Hijo mío», saludó con voz culta y controlada. «Pido disculpas por mi tardanza. El viaje desde el Palacio del Norte se retrasó por unas condiciones meteorológicas inesperadas». «Madre», respondió Dominic con un tono formal, «nos honra su presencia». Noté que su atención se desplazaba y se centraba en mí con precisión milimétrica. Su evaluación era palpable, como dedos rozando mi piel. «Y esta debe de ser la omega que ha causado tanto revuelo», observó, sin revelar nada de sus pensamientos en su tono. «Recibí un mensaje urgente del consejero Alisander justo cuando llegaba. Parecía preocupado por tu anuncio». Por supuesto que lo estaba. Reprimí una mueca, imaginando las frenéticas comunicaciones que debían de estar teniendo lugar entre bastidores mientras Dominic y yo estábamos sentados hablando de hierbas y carreras a la luz de la luna. «Evelyn Winters», dijo Dominic, «¿puedo presentarles a la reina madre Blackwood?» Hice lo que esperaba que fuera una reverencia apropiada. «Su Majestad, es un honor». «Mírame, niña», ordenó suavemente. Levanté la cara hacia su voz, consciente de la ironía de su petición. «Me temo que no puedo verla, Su Majestad. Soy ciega desde la infancia». «Lo sé», respondió, sorprendiéndome. Luego, aún más sorprendentemente, extendió la mano y me tomó suavemente la cara entre las manos, con un toque fresco y evaluador. Me quedé completamente quieta, consciente de los cientos de ojos que observaban esta interacción inusual. Sus dedos trazaron los contornos de mi cara con delicada precisión, deteniéndose brevemente en mis sienes. El toque no fue invasivo, sino que se sintió ceremonial, de alguna manera antiguo. «Interesante», murmuró tan bajito que tal vez solo Dominic y yo pudimos oírlo. Sus manos se apartaron. «Tienes los rasgos de tu abuela, especialmente alrededor de los ojos». Me quedé paralizada. «¿Conocías a mi abuela?» La reina madre no respondió directamente. En cambio, se volvió para dirigirse a su hijo. «Una palabra privada, Dominic». Ahora bien, no era una petición. A pesar de su condición de rey alfa, Dominic accedió con un breve asentimiento. «Por supuesto, madre». Se volvió hacia mí. «Discúlpame un momento, Evelyn». Asentí de repente, sintiéndome muy sola mientras se alejaban, con sus pasos retrocediendo hacia lo que supuse que era una sala lateral del salón principal. La conversación se reanudó a mi alrededor de forma apresurada, como si se hubiera roto una presa, pero nadie se acercó. Me quedé allí de pie, incómoda, sin saber si permanecer en la mesa principal o retirarme a un lugar menos visible. «Vaya, vaya», dijo la voz del príncipe Cyrus mientras se deslizaba en el asiento a mi lado. «Ya te has quedado sola». No tardó mucho. Me puse tensa, pero mantuve una expresión neutra mientras me sentaba con cuidado de nuevo. «Príncipe Cyrus, ¿en qué puedo ayudarle?» Él se rió, pero el sonido carecía de humor genuino. «Ayúdame». «Qué gracioso». «No. Pequeña Omega, creo que la pregunta es, ¿cómo puedo ayudarte yo a ti?» «No sabía que necesitaba ayuda», respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que me provocaba su presencia. «Oh, pero la necesitas». Se inclinó hacia mí,
con su aliento cálido en mi oído. Te has visto envuelta en un juego cuyas reglas no entiendes, con piezas moviéndose a tu alrededor que no puedes ver, literalmente. Se rió de su propio chiste. Mi hermano te ha colocado en una posición muy precaria. Volví mi rostro hacia él, negándome a dejarme intimidar. Y tú estás preocupado por mi bienestar. ¿Qué considerado? Digamos que es curiosidad, respondió, imperturbable ante mi sarcasmo. Me pregunto qué ve mi hermano en ti para justificar una declaración tan dramática. Supongo que eres bastante guapa, de una forma delicada y frágil, pero difícilmente digna de una consorte real. El insulto me dolió, pero me negué a demostrarlo. Quizás tu hermano valora cualidades más allá de lo superficial. Cyrus se rió de nuevo. Mi hermano valora el poder y el control por encima de todo. No te engañes pensando lo contrario. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. ¿Te habló de las otras? ¿A pesar mío? Mordí el anzuelo. ¿Otras? Las otras omegas que llamaron su atención a lo largo de los años. Pequeñas cosas especiales y únicas como tú, que captaron brevemente su interés antes de que las descartara. Su voz resumaba falsa simpatía. Nunca duraban mucho, un ciclo lunar, quizás dos, lo justo para satisfacer su curiosidad. Cada palabra estaba diseñada para sembrar la duda, y odiaba que encontraran terreno fértil en mis propias inseguridades. Por supuesto, eso no era real. ¿Cómo podía serlo? Los hombres como Dominic Blackwood no se interesaban de verdad por mujeres como yo. Pero antes de que las dudas pudieran echar raíces, recordé el colgante de mi abuela. Recordé su propósito. La verdad te encontrará en la oscuridad. Busqué mi regalo, lo extendí hacia Cyrus, buscando las emociones que se escondían tras sus palabras cuidadosamente elaboradas. Lo que encontré confirmó mis sospechas. No había preocupación, solo cálculo, celos, resentimiento y algo más oscuro, miedo. Temía el interés de su hermano por mí, aunque aún no podía entender por qué. Mientes, dije en voz baja, con la certeza fortaleciendo mi voz. O al menos no dices toda la verdad. Se tensó a mi lado, su sorpresa evidente en el repentino cambio de su aroma. No es posible. Puedo sentir las emociones, Alteza. Le interrumpí, volviéndome hacia él para mirarle más directamente. Y las suyas me dicen mucho más que sus palabras. Durante un momento no dijo nada. Luego se rió. Esta vez con lo que parecía un aprecio genuino. Bien jugado, pequeño Omega. Quizás el interés de mi hermano no sea tan misterioso después de todo. Se levantó de su asiento. Sin embargo, un consejo. Percibir emociones es una cosa. Entender la política de las cortes reales es otra muy distinta. Ve con cuidado. Con esa despedida, se alejó, dejándome sola con mis pensamientos y el peso de la atención que aún no había disminuido por completo. Minutos más tarde, percibí el regreso de Dominic antes de oír sus pasos. Sus emociones me llegaron primero. Determinación teñida de algo parecido al asombro, y debajo de todo ello, un feroz instinto protector que me hizo saltar el corazón. Evelyn, dijo al llegar a mi lado con voz baja y urgente, «Ven conmigo». Me levanté y dejé que me cogiera del codo y me alejara de la mesa. El contacto de su mano me transmitió esa calidez que ya me resultaba familiar, pero me obligué a concentrarme. «Tu hermano me ha visitado mientras no estabas», murmuré mientras caminábamos. Me dio mucha información. Dominic apretó ligeramente mi brazo. «Lo que te dijo tenía como objetivo sembrar dudas», concluí por él. «Lo sé, pero eso plantea preguntas». Hice una pausa cuando llegamos a lo que parecía un rincón más tranquilo del salón. «¿Por qué yo, Dominic?» La verdad. Se quedó en silencio por un momento y sentí que organizaba sus pensamientos. Cuando habló, su voz había bajado a un tono destinado solo para mí. «Mi madre conocía a tu abuela», comenzó, confirmando lo que yo había sospechado por el extraño comentario de la reina madre. No solo la conocía, eran amigas, aliadas en una época de gran agitación para nuestra especie. Fruncí el ceño, confundida. Mi abuela era sanadora en una pequeña manada. ¿Cómo habría conocido a la reina? «Tu abuela era más que eso», dijo con delicadeza. «Mucho más.
Era una de las últimas verdaderas videntes de nuestra especie. Lobos dotados con la capacidad de percibir la verdad más allá de las apariencias, de vislumbrar hilos de futuros posibles, un don raro y poderoso que la hacía tan valorada como temida. Mis dedos encontraron mi colgante y lo agarraron con fuerza, como si pudiera confirmar o desmentir sus palabras. Ella nunca me lo dijo. Te estaba protegiendo, continuó. Cuando el don comenzó a manifestarse en ti cuando eras niña, ella se puso en contacto con mi madre. Acordaron que sería más seguro que permanecieras oculta, sin llamar la atención. Tu ceguera, aunque realmente desafortunada, proporcionaba la tapadera perfecta. ¿Quién sospecharía que una omega ciega poseía una de las habilidades más codiciadas de nuestra especie? Mi mente se aceleró, tratando de asimilar esta revelación. Pero tú lo sabías. De alguna manera, sabías quién era yo antes de esta noche. Él asintió. Sentí el movimiento a través de su mano, que aún estaba sobre mi brazo. Mi madre me habló hace años de la nieta del último vidente, escondida en la manada de Crescent Valley. Te he vigilado desde la distancia, asegurando tu seguridad sin revelar tu importancia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando las piezas comenzaron a encajar. La invitación a la ceremonia de esta noche no era nada rutinario, ¿verdad? No, admitió. Cuando llegó el momento de elegir qué manadas asistirían a la ceremonia de este año, solicité específicamente la participación de Crescent Valley. La ira estalló, ardiente e inesperada. Entonces, esta noche estaba planeada. ¿Algún plan elaborado para qué? Para conseguir a la nieta del último vidente para tu corte. Añadir mis supuestos dones a tu colección de poderes. No, dijo con firmeza, levantando su mano libre para acariciar mi mejilla. El contacto fue suave pero insistente, girando mi rostro hacia el suyo. La invitación fue deliberada. Sí, pero todo lo que pasó después de que te sentaras a mi lado fue real. Evelyn, completamente inesperado y completamente real. Quería creerle. Todo en mí anhelaba aceptar la calidez de su voz como genuina. Pero la duda, una vez sembrada, es difícil de erradicar. ¿Cómo puedo confiar en eso?, susurré. Eres un rey alfa. La política y la estrategia están en tu sangre. Usa tu don, dijo simplemente. Percibiste la verdad del engaño de Cyrus. Ahora percibe la verdad de mis palabras. Era un desafío justo. Respiré hondo y abrí mis sentidos completamente a él, llegando más allá de la superficie, a las emociones que había debajo. Lo que encontré casi me dejó sin aliento. Un complejo tapiz de sentimientos ricos y profundos. Admiración, fascinación, instinto protector y algo tierno que se desplegaba en su centro. Nuevo, pero cada vez más fuerte. Sin cálculos, sin frías estrategias, solo un hombre que descubría algo precioso e inesperado. Oh, suspiré, momentáneamente abrumada por la intensidad de lo que había percibido. Su pulgar trazó un suave arco sobre mi pómulo. ¿Ahora me crees?, asentí lentamente, incapaz de negar lo que mi don me había mostrado tan claramente. Pero sigo sin entenderlo. Eres el rey alfa. Podrías tener cualquier pareja, alguien que te aportara ventajas políticas, fuerza militar, linajes ancestrales. Me han ofrecido esas parejas durante años, respondió, con un atisbo de su frustración anterior. Asociaciones basadas en todo menos en lo que realmente importa. Su voz se suavizó. Esta noche, cuando te sentaste a mi lado, cuando viste más allá de la corona y viste al hombre que hay debajo, me diste algo que no había experimentado en años. Una conexión genuina, libre de cálculos o intenciones. Mi corazón latía con fuerza mientras él continuaba, bajando aún más la voz. Y cuando percibí tu don, su verdadera profundidad, mucho más fuerte incluso de lo que mi madre había descrito, comprendí por qué el destino te había traído a mi mesa esta noche. La nieta del último sargento y el rey alfa, ambos atrapados por expectativas que ninguno de los dos eligió. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, sin atreverme apenas a respirar. Ahora, dijo, te pido formalmente tu permiso para cortejarte. Evelyn Winters, no por tu linaje ni por tu don,
sino porque deseo descubrir si lo que ha comenzado esta noche puede convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. La sinceridad en su voz era inconfundible, incluso sin mi don para confirmarlo. Aún así, la precaución me hizo dudar. El cortejo no significa compromiso, dije con cautela. Significa tiempo para descubrir si encajamos, si esta conexión es real o simplemente la novedad de algo inesperado. Él se rió suavemente y el sonido me calentó por dentro, práctico incluso ahora. Sí, eso es exactamente lo que significa. Respiré hondo, consciente de que mis siguientes palabras me llevarían por un camino del que no sería fácil regresar. Entonces, sí, Alpha Ray Dominic Blackwood, tienes mi permiso para cortejarme según la ley de la manada. Su alivio y alegría me invadieron como un contacto físico. Antes de que pudiera reaccionar, levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos, lo que hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. La ceremonia concluirá pronto, murmuró contra mi piel. Y entonces tendremos mucho que discutir. Lejos de miradas y oídos indiscretos, como si sus palabras los hubieran convocado, sentí que se acercaban pasos, varios pares, que se movían con determinación. Majestad, dijo la voz del consejero Alisander, muy controlada, pero con un trasfondo de indignación apenas contenida. El consejo solicita una audiencia inmediata en relación con su anuncio sin precedentes. Dominic se enderezó, pero no soltó mi mano. Las preocupaciones del consejo pueden esperar hasta mañana, consejero. La ceremonia aún no ha concluido. Con todo respeto, Majestad, intervino otra voz. Femenina, autoritaria, probablemente otra miembro del consejo. Este asunto requiere atención inmediata. Las implicaciones políticas son solo asunto mío, concluyó Dominic con firmeza. He hecho mi declaración de acuerdo con la ley antigua. El Consejo no tiene autoridad para cuestionarla. La tensión en el aire se intensificó y una sutil lucha de poder se desarrolló a mi alrededor. Sentí como la ira de Dominic iba en aumento, controlada pero potente, e instintivamente puse mi mano libre sobre su brazo. El contacto fue leve, pero envié una suave ola de calma a través de nuestro contacto, no manipulación, simplemente un recordatorio de paz. Él respondió de inmediato, y su energía se calmó bajo mi contacto. Los miembros del consejo debieron de percibir el cambio, ya que sus posturas se volvieron menos conflictivas. Muy bien, Majestad, concedió el consejero Alexander, aunque cada palabra estaba teñida de renuencia. Por la mañana, entonces, aunque debo insistir en que se respeten estrictamente los protocolos tradicionales del cortejo real. Por supuesto, asintió Dominic con suavidad. Lady Winters y yo honraremos todas las tradiciones apropiadas a su estatus. A mi estatus, una omega ciega de una manada menor, empujada de repente al centro de la atención política. La idea era aterradora. Cuando los miembros del consejo se retiraron, me volví hacia Dominic. No sé nada sobre los protocolos de cortejo real. Aprenderás, me aseguró, trazando círculos con el pulgar en el dorso de mi mano, con ese gesto que ahora me resultaba familiar. Y no estarás sola. Mi madre ya ha expresado su intención de guiarte. Eso era a la vez tranquilizador e intimidante. Entonces ella aprueba esto. Hice un gesto vago entre nosotros. Ella reconoció tu don inmediatamente, dijo. Y recuerda a tu abuela con gran cariño. Pero más que eso hizo una pausa, con una sonrisa en su voz. Ella vio cómo te miro. Sentí cómo se me subían los colores a las mejillas. ¿Y cómo es eso exactamente, como un hombre que ha encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando? Él respondió simplemente, algo precioso e inesperado. Antes de que pudiera responder a esa confesión tan sinceramente desarmante, el maestro de ceremonias anunció la conclusión formal de los actos de la velada. A nuestro alrededor, las sillas chirriaron al levantarse la gente y las conversaciones se intensificaron a medida que la sala comenzaba a vaciarse. Tu manada regresará a su territorio esta noche, dijo Dominic, con un tono práctico en la voz. Pero como mi pretendida, tienes derecho a quedarte como invitada real si lo deseas.
La idea de dejar atrás todo lo familiar para quedarme en un palacio desconocido me provocó una oleada de ansiedad. Sin embargo, la alternativa, volver a mi solitaria cabaña y fingir que esta noche nunca había existido, me parecía igualmente imposible. No tengo nada conmigo, dije con pragmatismo. Ni ropa, ni objetos personales. Se te puede proporcionar todo, me aseguró. Pero la decisión debe ser tuya, Evelyn. No te presionaré. Pensé en mi pequeño jardín esperando a que lo cuidara por la mañana, en mis hierbas que necesitaban ser cosechadas, en la cómoda rutina de mi vida solitaria. Entonces pensé en la conexión que había sentido con este hombre en solo unas horas. Una conexión diferente a todo lo que había experimentado antes. Mis dedos encontraron una vez más el colgante de mi abuela. La verdad te encontrará en la oscuridad. Quizás esto era para lo que me había estado preparando todo este tiempo. Me quedaré, decidí, con una voz más firme de lo que esperaba. Al menos por ahora. Para ver a dónde nos lleva este cortejo, su alegría irradiaba de él como calor físico. Esperaba que dijeras eso. Me ofreció el brazo formalmente. ¿Nos vamos entonces? Mi carruaje nos espera. Cuando puse mi mano en su brazo, sentí que innumerables ojos seguían nuestro avance hacia la salida. Los susurros nos seguían como hojas de otoño. Especulaciones, conmoción y cálculos se arremolinaban juntos. Esta noche había trastocado las expectativas, interrumpido los planes cuidadosamente trazados y puesto en marcha consecuencias que ninguno de los dos podía predecir por completo. Sin embargo, cuando salimos del cálido salón al aire fresco de la noche, rodeados por el aroma de los pinos y la promesa, me sentí llena de una certeza inesperada. Fuera lo que viniera después, fueran cuales fueran los retos que esperaran al Omega Ciego y al Rey Alfa, los afrontaríamos juntos. El futuro podía ser tan oscuro para mí como el presente, pero, por primera vez en años, no tenía miedo de lo que no podía ver. Al fin y al cabo, algunas cosas se veían más claras con el corazón que con los ojos. Y mientras Dominic me ayudaba a subir a su carruaje, su mano firme y cálida rodeaba la mía. Me di cuenta de que mi abuela había tenido razón todo el tiempo. Siempre había tenido todo lo que necesitaba para encontrar mi camino a través de la oscuridad. Simplemente no esperaba que el camino me llevara aquí, a un carruaje real, a un nuevo comienzo, al lado de un rey alfa que de alguna manera había visto más allá de mi ceguera la verdad de quién era yo. Cuando el carruaje comenzó a moverse, alejándonos de la ceremonia de apareamiento que lo había cambiado todo, los dedos de Dominic se entrelazaron con los míos, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Sonreí volviendo mi rostro hacia su voz y le dije que a veces las cosas más importantes de la vida son aquellas que nunca vemos venir. Su risa fue cálida y sincera, envolviéndome como un abrazo. En eso, Evelyn Winters, somos la pareja perfecta. Y mientras cabalgábamos a través de la noche hacia un futuro que ninguno de los dos había previsto al comienzo del día, sentí el peso del colgante de mi abuela contra mi piel. Un recordatorio de que algunos lazos se forjan por fuerzas que escapan a nuestro entendimiento, conectándonos a través del tiempo y las circunstancias exactamente donde estamos destinados a estar. La ceremonia que había comenzado con un accidente había terminado con un comienzo, y por una vez no necesitaba ver para saber que el camino que tenía por delante, aunque incierto, era exactamente el que estaba destinada a recorrer.